anda todo? Gonza, Roxana, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Todo tranqui? ¿Cómo anda eso? Fernanda, Javier, ¿todo tranqui? ¿Cómo anda Javi? ¿Cómo anda Temperley? Fernanda, de acá de... ¿Estás viviendo acá en San Isidro, no, Fernanda? ¿De dónde sos, Roxana? Bienvenidos, chicos. Diana, también con nosotros. Estamos acá listos para compartir. ¿Cómo anda eso? Qué bueno que estén acá con nosotros. Estamos escuchando una buena música acá. San Luis, qué bueno. Qué bueno, Roxana. Qué bueno que estás acá con nosotros. Qué bueno que estén compartiendo. Pablo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo anda eso? Vamos, San Isidro todavía. Qué bueno, ¿cómo anda eso? ¿Cómo lo está tratando la cuarentena? Walter Río, con todos nosotros. Vamos todavía, Walter. Mari, buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, siempre nos encontramos a la noche un rato para compartir algunas preguntas, algunas charlas, algo que vaya saliendo a la noche, ¿no? Salimos a pescar, ¿no? Salimos a pescar y ver si podemos encontrarnos y compartir algo que nos haga bien. Por ahí encontramos a alguno que esté sufriendo ahí y ahí está, vamos a compartir. Walter, qué genio, Walter. Natalia, qué grande, Nat, también. Qué genio estos chicos, por Dios, qué milagro, ¿no? El milagro de la recuperación, eso es impresionante. Usted tiene que haber visto a Walter cuando vino al grupo, a Natalia. ¿Cómo somos, no? Cuando llegamos, hasta dónde llegamos, ¿no? Y qué gracia que tiene Dios para darnos una oportunidad. Qué pintus. Qué bueno. Elida, ¿todo bien, Elida? ¿Cómo está todo por ahí? Elida está siempre también. Toda la noche estamos compartiendo. Qué bueno. Y siempre van quedando algún tema, ¿no? Algún tema pendiente, pero la idea es que podamos trabajar con algo que pueda ir surgiendo. Tengo una pregunta. Sergio, vamos todavía. Firme, Sergio, ¿eh? También Yamila, bien. Mimi, vamos todavía. Qué grande. Qué bueno que estén acá para compartir. ¿Cómo anda eso? Sergio, ¿todo tranquilo? ¿Estás haciendo cuarentena, Sergio? Mañana grupo, ¿eh? El que quiera participar del grupo terapéutico de mañana, solamente me manda un mensaje. Ya hay un grupo sólido que está armado, que estamos saliendo adelante, compartiendo la recuperación. Pero como decimos siempre, está
abierto, aprovechamos todos los espacios para pasar el mensaje. Hola Alberto, ¿cómo estás? Hay grupos también allá en Hurlingham que se están haciendo, en varios lugares, para acompañar a la persona que está sufriendo una adicción, ¿sí? Vamos, Rojas, todavía. Qué bendición. Paula, buenas noches. Paula también está con nosotros, escuchándonos unas canciones, unas lindas canciones. Me alegro mucho, Lida. Vamos, Pablo. Cristina. Cristina es una amiga que tenemos de acá de Santa Rosa, que hace poquito se está añadiendo. Buenas noches. ¿Qué tal, Pablo? Santillán. ¿De dónde sos, Pablo? Te estás añadiendo ahora, ¿no? Vamos, todavía. Discípulo de Walter Alegre, qué genio. Qué grande Walter. Y Sara ahí trabajando a full ahí en Escobar. Saben qué bueno, cuántos grupos, qué lindo. Con la familia viendo, vamos todavía. Buenas noches. Mirta Correa, buenas noches. Bueno, como saben, yo después, si se me pasa algún mensajito, yo lo voy a contestar, ¿sí? Tuve muchos saludos de lo que vimos ayer. Sí, hola Natalín, ¿cómo estás? Waltercito, un genio. Bueno, tuve algunos comentarios por lo que estuvimos hablando ayer, charlando, algunas cosas que siempre van quedando pendientes. Buenas noches, Mirta, genial. Y bueno, ayer tuve un mensaje de una madre, ¿no? Que está enfrentando, gracias a Dios, la recuperación de su hijo, ¿no? Y la pregunta era una pregunta, creo que ¿qué madre no se la hace, ¿no? Con un hijo o una hija en adicción. Brian, ¿cómo estás? Brian Sebastián, un programa impresionante, ¿eh? Búsquenlo, Brian Sebastián en el aire todos los días 21 a 30. ¿Qué mamá no se hace esa pregunta, ¿no? Cuando tiene la noticia de que sus hijos están en consumo. ¿Seré la culpable? ¿Será culpa mía? ¿Qué hice mal? Aún después que los chicos empiezan a hacer algún proceso, igual como que queda eso, ¿no? Esa sensación de culpa. ¿A alguien le pasó? Estamos frente a una madre acá presente en el grupo. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Qué bueno que estén acá. Nos encontramos todas las noches. Nos encontramos todas las noches para compartir un rato. Y qué bueno, la gente de Pablo Santillán, ¿vos sos de ahí de San Ginés también? Qué bueno que está toda la familia Carlito. Le cuento, Carlos está haciendo grupo ya, gracias a Dios. Se conectaron por este espacio y ya hay algunas personas que están haciendo grupo. Ale Casco, buenas noches. Vamos todavía.
¿Qué le parece si hablamos un poquito de ese tema? ¿Sí? ¡Qué grande! Yo estoy pasando un mal momento, porque estuve mucho tiempo bien y recaía, y no puedo reanimarme, estoy sufriendo mucho. Pablo Santillán. Pablo Santillán, yo estoy pasando un mal momento, porque estuvo mucho tiempo bien, ¿sí? Estuve mucho tiempo bien y recaía y no puedo reafirmarme, estoy sufriendo mucho. Pablo, bueno, qué bueno que compartas esto con nosotros, ¿no? Gracias. Mirá, algo importante, ¿no? Decís que estuviste mucho tiempo bien y recaías, ¿no? O sea, cuando nosotros empezamos un proceso de recuperación, ¿sí? Empezamos a hacer grupo, empezamos a trabajar y digamos que no es lo esperable, digamos que todos quisiéramos que no pase, pero siempre hay episodios de consumo. La mayoría de las veces hay episodios de consumo, pero que no son recaídas, Pablito. Pablo, es importante poder entender este punto, ¿no? Cuando uno está empezando un proceso de recuperación y tiene episodios de consumo, no son recaídas, son recurrencias. ¿Por qué son recurrencias? ¿Qué significa este nombre? Y este nombre quiere decir que yo estoy saliendo del consumo. O sea, cuando yo empiezo a querer estar bien por ahí por alguna razón que yo decidí salir, me siento dolorido, siento culpa o siento vergüenza, bueno, ya no quiero sufrir más, empiezo un programa y es normal que tengamos algún episodio de consumo, ¿sí? Es muy importante entender que no son recaídas, ¿no? Porque la recaída es algo grande, más grande. La recaída pasa cuando tenemos 9 meses a un año limpio. Un año sin consumo, cuando uno consume, es una recaída. Y te digo más, la recaída no es el momento de consumo. La recaída es un proceso que empieza cuando empezamos a tomar decisiones de riesgo relativo. Ponele que vos estás, Pablito, ponele que vos estás limpio 8 meses, 9 meses, ¿no? Y venís limpio porque venís ajustado a un programa, no estás más con gente del palo, no estás en lugares de consumo, estás trabajando, estás yendo a la iglesia, estás yendo a los grupos, estás hablando, estás compartiendo, no te estás guardando nada, entonces estás en proceso, ¿no? Es importante entender que no es lo mismo estar sobrio que estar en abstinencia. Mucha gente no consume pero está en abstinencia. Pero estar en abstinencia no sirve. Mucha gente no consume porque está en abstinencia. Lo que sirve es estar sobrio. ¿Qué es estar sobrio? Es estar en recuperación. O sea, no consumo, pero estoy creciendo, estoy avanzando, estoy abriendo mi mente, estoy desarrollando valores espirituales, valores que me conectan con la vida. Entonces, cuando empezamos a recuperarnos, quizás tengamos alguna recurrencia porque de ahí estamos saliendo, pero que eso no te quite el deseo de salir, porque estás saliendo de ahí. Cada vez que consumís es una forma de darte cuenta de dónde estás saliendo, porque cada vez que consumas va a ser sufrimiento, va a ser pérdida, va a ser dolor. Entonces cada vez que tengas un episodio de consumo, ¿no?, vas a entender un poquito más. Ponele que llegaste al año de estar limpio, pero ¿estuviste en tratamiento? ¿Tuviste un año de grupo? ¿Tuviste un año de proceso? ¿Tuviste un año de trabajo personal? ¿Estuviste en abstinencia o estuviste sobrio? No es lo mismo estar en abstinencia que estar sobrio. No es lo mismo estar en abstinencia que estar en tratamiento, ¿sí? Porque estar en abstinencia es solamente no consumir, pero la recuperación no pasa por no consumir. La recuperación pasa por no consumir y por tener cambios en el estilo de vida. Porque los adictos, ¿por qué consumimos? Consumimos para aliviar un síntoma. Entonces, el tema es, ¿cuál es ese síntoma? ¿Qué es lo que me pasa? ¿Qué es lo que me hace sufrir?
cómo enfrento los problemas, cómo enfrento la vida, cómo me relaciono con el dinero, cómo me relaciono con mi mujer, cómo me relaciono con mis hijos, cómo me relaciono con el trabajo, cómo me relaciono conmigo mismo, cómo me relaciono con Dios, cómo me relaciono con el mundo. Eso es lo que trabajamos en recuperación, todos los días, ¿no? Por eso decía que si tuviste un episodio de consumo antes de los 6 meses, es recurrencia. Si tuviste un episodio de consumo después de un mes, después de un año, es recaída. ¿Pasa algo? No pasa nada. Consumiste toda la vida. Es importante volver a hacer programa, volver a hacer tratamiento, ¿no? Pero es importante que puedas decir, ¿estuve en tratamiento o estuve en abstinencia? Sí, iba a la iglesia. Bueno, ir a la iglesia no es hacer tratamiento. Ir a la iglesia es parte de tu tratamiento si sos cristiano. Pues sos cristiano, haces grupo, haces trabajo personal y aparte levantás los factores de protección, que es ir a la iglesia, ir a hacer un deporte, ir a un gimnasio, estar en una célula, servir a Dios si sos cristiano, ¿no? Pero aparte de eso, el tratamiento, porque la adicción no es una debilidad del carácter, no es una falencia moral, no es falta de voluntad. La adicción no es un demonio, no es un pecado. La adicción es una enfermedad del sistema nervioso que necesita tratarse como enfermedad. Por eso, Pablito, no te sientas culpable. Si consumiste, es importante volver. ¿Por qué digo esto? Miren qué interesante el circuito de la adicción, ¿no? ¿Cómo es el circuito de la adicción? ¿Por qué a veces no hay que darle tanta importancia al no consumo o al consumo? Porque para un adicto el no consumir y el consumir son las dos caras de una misma moneda. O sea, cuando un adicto no consume no quiere decir que esté bien. Y cuando un adicto está consumiendo no quiere decir que esté mal, sino que es adicto, por eso consume. Hay un circuito en la adicción, ¿no? Ahora voy a leer los mensajes, que hay un montón de mensajes. Ahora los leemos enseguida. Pero quiero dejar claro esto que es importante para la gente que está en recuperación y para los familiares, ¿sí? Porque a veces los familiares dicen, ay, mi hijo está bien porque no consume. ¿Está haciendo tratamiento? ¿Está haciendo grupo? No, pero está bien porque está yendo a la iglesia. No está haciendo tratamiento. Él apenas saque un pie afuera de la iglesia porque se peleó con alguien, se la va a dar en la pera. Porque no está trabajando con su interior, ¿sí? Está en abstinencia, no está sobrio, ¿sí? La adicción tiene un circuito. Primero, podríamos decir que están, digamos que, el consumo. Para empezar por uno, ¿no? El consumo, ¿no? Habíamos dicho qué diferencia hay entre un consumo social y recreativo con un consumo adictivo. Es que el consumo adictivo no para. Por eso el segundo elemento en el circuito adictivo es la pérdida del control. Para que sea adicción hay consumo y hay pérdida de control. ¿Qué quiere decir esto? Que no me tomo medio vaso, no me fumo una seca, no me tomo un pase. Me tomo una bolsa, me tomo 2 bolsas, me tomo un vaso, me tomo una birra, me tomo 3 birras. No paro. No paramos. O sea, adicción es esto. Consumo seguido por pérdida de control. Si después del consumo no hay pérdida de control, entonces no es adicción. No es adicción. Ah, yo no soy adicto. ¿Consumís drogas? No, consumo alcohol. Bueno, consumís drogas. El alcohol es droga, ¿no? Esto es como el embarazo. No es que vos podés estar un poquito embarazado. O sea, ¿consumís droga o no consumís droga? No importa qué droga, ¿sí? No importa si la droga es alcohol, no importa si la droga es marihuana o cocaína, no importa si es mucho o poco. ¿Consumís drogas? Sí. Bueno, cuando consumís drogas, ¿perdés el control? No, me tomo 5 birras y me voy a casa. ¿Pero por qué tomás 5? ¿Por qué no tomás una? Y no, porque no puedo. Claro, perdés el control entonces. Si vos te tomás medio vaso y te vas a tu casa, sos un consumidor social. Si tomás medio vaso y no parás hasta las 2 o 3 cervezas, quiere decir que ya hay dependencia. O sea, el circuito adictivo es así. Entonces, consumo, pérdida del control y después el tercer paso es abstinencia.
sí o sí viene la abstinencia. ¿Por qué? Porque tengo que parar de consumir, porque estoy cansado, porque consumí mucho, porque tengo que descansar, porque bardié, porque robé, o porque pasé vergüenza, o porque no aparecí en mi casa 2 días, o gasté plata que no tenía, nada, tengo que parar la bronca. Entonces, hay abstinencia. ¿Por qué hay abstinencia? Porque hay un dolor. Siempre, después del consumo y la pérdida de control, hay un dolor. Hay culpa, hay vergüenza, ¿no? Hay un malestar. Entonces viene la abstinencia. La abstinencia, ¿cuándo puede durar? Puede durar una semana, 2 semanas, puede durar 2 días. Depende de cada persona. Hay gente que consume cada 3 meses. ¿Y no son adictos? Sí, porque hay consumo, porque hay pérdida de control y porque después hay un periodo de abstinencia. Por eso cuando las madres dicen o las esposas, no, no está consumiendo, perdón, ¿hace cuánto que no consumo? Y hace una semana. Bueno, está en abstinencia. ¿Está haciendo grupo? ¿Está haciendo tratamiento? No, no. Bueno, está solo en abstinencia. Está esperando que venga la cuarta estación del círculo de la adicción, ¿no? Que ahora lo vamos a nombrar. Pero una persona que está en abstinencia es una persona que está sin consumir, pero que no está haciendo, o sea, no está sobrio. Está solo en abstinencia, está aguantándose. Y una persona que se aguanta mucho, ya sabemos que se termina haciendo encima, ¿no? Entonces, después de la abstinencia viene el deseo o los pensamientos de consumo, que en inglés se llama craving. Para el que quiera leer o quiera investigar, empieza con K y es craving, que es un deseo, un pensamiento de consumo irrefrenable, que viene, pum, te ataca, viene y te invade, te llena la mente, te llena la cabeza, te palpita el corazón, solamente podemos pensar en ir a consumir. Aparece ese pensamiento de consumo, que se llama craving, que tiene que ver con la enfermedad de la adicción, que viene después de un periodo de abstinencia y que aparece y es irrefrenable. O sea, estoy con mi familia, no me importa, estoy con mis hijos, no me importa, estoy trabajando, no me importa, estoy donde sea, no me importa. No lo puedo parar porque tiene que ver con la dependencia y con la adicción. Entonces, ¿qué pasa cuando viene ese deseo irrefrenable? Ya no me para nada. Entonces, ¿qué hago? Tengo que ir a consumir. Y después del consumo, aparece nuevamente la pérdida de control, la abstinencia. Es un círculo. Hay gente que tiene ya un patrón armado. Hay gente que consume los viernes, los sábados, y los domingos no consume, o por ahí consume menos, y ya el lunes ya no consume, está en abstinencia. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes abstinencia, y ya el viernes ya aparece el craving, aparece el deseo irrefrenable de consumir, y hay que consumir, ¿no? Por eso no es tan importante el no consumo, es más importante el tratamiento, ¿sí? Pablo, si vos estás consumiendo, yo te asesoro, te sugiero que te acerques al grupo, que pidas ayuda y que te sostenga y que empieces a hacer lo que hacemos todos los adictos en recuperación. Que empieces a pensar en que solo por hoy, ¿no? Tengo que estar limpio, solo por hoy tengo que evitar levantar la primera dosis, eliminar un día a la vez, ¿sí? A ver, voy a leer algunos mensajitos de los compañeros, de la gente que está presente acá. Me dicen saludos, qué bueno, Natalia González, que pintusa, ya lo había leído, gracias Nati. Vamos, vamos. Qué bien Carlos con la familia, buenísimo. Buenas noches. Hola Carlos, buenas noches, bendiciones para todos. De Correa, Diane, Carlos, bendiciones. A ver acá, sí, Paula Ferreira, hola Carlos, ¿cómo estás? Yo pasando una situación con mi hija, tiene trastorno de alimentación, bulimia y anorexia. Mira vos. Paula, tu hija está siendo tratada, están
haciendo un tratamiento, o me habías comentado que por el tema de la cuarentena se cortó, ¿no? Eso es muy importante que pueda hacer un tratamiento estricto, ¿no? Son trastornos tremendos, ¿no? Que tienen mucho que ver con el tema de la adicción también, ¿sí? Tiene mucho que ver, ¿no? La bulimia, entendamos, ¿no? La bulimia es cuando comemos, ¿no? Pero no queremos aceptar eso que comemos por un tema de una autoimagen negativa, ¿no? Entonces inducimos el vómito para que eso no nos haga engordar, porque una persona que es bulímica se ve siempre mal, se ve mal en el espejo, tiene una imagen distorsionada de sí mismo, ¿sí? Y una conducta autodestructiva, porque el inducirse el vómito es una conducta autodestructiva tremenda, ¿no? Que te hace muy mal al organismo, al sistema nervioso, y una persona que tiene este trastorno, una vez que empieza a inducir el vómito, ya no para. Es un poco como la adicción, ¿no? Una persona por ahí puede inducirse el vómito una vez, pero las personas que tienen bulimia por ahí están en recuperación un tiempo y no lo están haciendo, pero cuando empezaron una vez ya no paran otra vez. O sea, es consumo, pérdida de control, abstinencia, craving, ¿no? 5 días, dice Julián Luis Eduardo. Bien. Mimi, es lo peor que le puede pasar, por Dios. Yo, Carlos de Yona, ¿te acordás de él? Sí, me acuerdo de Yona, sí. Paula Ferreira, yo estuve internada con ella cuando hice mi recuperación. Ella tenía 4 años, ahora va a cumplir 13. Me siento responsable de esa situación. ¿Te sentís responsable de que tu hija tenga este trastorno? Paula, ahora vamos a hablar un poquito de ese tema, ¿sí? Es muy complejo, pero los padres necesitamos tener algunos recursos como para poder acompañar a nuestros hijos, ¿sí? Vamos a charlar un poquito sobre ese tema. Pablo Santillán, bien, con su primera recaída. Entendamos, Pablito, ¿sí? Que la recaída es cuando estás un año, ¿sí? Pablo Méndez, tengo 7 meses limpio, consumí 25 años. ¿Cuánto tarda el cerebro en ordenarse? Pablo, mira, según la Organización Mundial de la Salud, una persona que tiene adicción, ¿no? Por más que tenga 5 años de consumo o 20, funciona de la misma manera esta enfermedad, ¿no? ¿Y qué sucede en el cerebro? El cerebro se enferma, ¿sí? ¿Cómo es la enfermedad de la adicción? Es una enfermedad del sistema nervioso. ¿Qué es enfermedad? Primero, definamos de enfermedad. Es un cambio de estructura y función en el organismo, en alguna parte del organismo. Cuando esa parte del organismo hubo un cambio permanente en estructura y función, se llama enfermedad, ¿no? Si ese cambio de estructura y función se modifica con algún tratamiento, entonces se cura. Pero si no se cura, entonces es crónica la enfermedad, ¿no? Entonces estamos hablando que la adicción es una enfermedad crónica, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede en el cerebro? ¿Qué es lo que sucede en las neuronas? ¿Qué es el cambio de estructura que sucede en la neurona con la adicción? Entendamos primero que las drogas no producen placer, ¿no? ¿Cómo que no? Si el alcohol produce placer, la cocaína produce placer, no. Las drogas no producen placer, ninguna droga produce placer. Lo que produce el placer es algo que tenemos en el centro del cerebro, que es el circuito de recompensa. Está en el centro del cerebro, que es un sector, ¿no? Que se llama el núcleo accumbens, que es el centro del placer, digamos, ¿no? En ese lugar se libera una sustancia química, un neurotransmisor que se llama dopamina. La dopamina es uno de los neurotransmisores encargados del placer. Entonces, ¿qué sucede? Las drogas hackean ese sistema de recompensa. Las drogas hackean el circuito del placer y hace que se liberen dopamina en grandes cantidades. Entonces, cada droga afecta, digamos, alguna parte de ese circuito.
Hay drogas que afectan la liberación de dopamina, hay otras drogas que afectan la recaptación de la dopamina, porque vamos a verlo de esta manera, ¿no? Entonces, que esto nos quede bien claro, las drogas no producen placer. Lo que produce placer en nuestro cerebro es la dopamina. ¿Qué hacen las drogas? Hackean el circuito y liberan grandes cantidades de dopamina. O sea, las neuronas son células que no se tocan entre sí. Tienen un espacio entre una y otra, ¿no? Ese espacio se llama espacio sináptico, ¿no? Es un espacio. Una neurona libera dopamina, la otra la recapta. Y en esa intercomunicación que pasa entre las millones de neuronas que están en ese centro del cerebro, uno siente placer. Todo lo que sentimos es químico en el cerebro, ¿sí? Es neurotransmisores que se liberan, se recaptan y se intercomunican las neuronas, y eso es lo que sentimos, ¿no? Cuando sentimos miedo, cuando sentimos las distintas emociones, es un efecto químico en nuestro cerebro, ¿no? El placer tiene que ver con la dopamina. ¿Cuándo sentimos placer? Cuando comemos, cuando tenemos interacciones sociales y cuando tenemos relaciones sociales, relaciones sexuales. Ahí sentimos placer. ¿Por qué sentimos placer ahí? Pregúntale a Dios. Tiene que ver con la supervivencia. No es casualidad que sintamos placer en las relaciones sexuales, que es procreación. No es casualidad que sintamos placer al comer, que es supervivencia, alimentación, ¿no? Y no es casualidad que sintamos placer al relacionarnos socialmente, es también supervivencia, porque un hombre solo no podría sobrevivir, ¿no? Entonces, por eso se llama sistema de recompensa, ¿no? El placer en estas actividades recompensa la actividad para seguir haciéndola. Usted imagínese, ¿no? Ahora pedís un delivery, con cuarentena y todo te viene el delivery, ¿no? Antes, para comer, que había que salir a cazar, había que poner en peligro la vida. ¿Y cómo voy a salir a poner en peligro mi vida si no tengo una recompensa? La recompensa que produce, o sea, el deseo de comer, la recompensa que produce la dopamina, me llena de energía, me llena de un placer para ir a buscar ese alimento, y yo no estoy viendo un chancho, estoy viendo un asado, lo estoy viendo con una manzana en la boca, lo estoy viendo y ya me lo estoy matando y ya me lo estoy trayendo. Recompensa la búsqueda y recompensa en la acción de comer. No me quiero complicar mucho, pero simplemente quiero decir esto, ¿no? Por eso una persona que consume siente un placer tan grande, porque lo mismo que sentimos al comer, cuando consumimos alguna droga, lo sentimos mucho más. Entonces, es tan grande el placer que los adictos tenemos problemas con la alimentación, tenemos problemas con la sexualidad y tenemos problemas con las interacciones sociales. Porque si es más fácil liberar dopamina, ¿no? Consumiendo drogas, entonces ¿para qué voy a trabajar yendo a comer o haciendo estas cosas? Entonces, ¿qué va a suceder? Ese placer que producen las drogas no es gratuito, ¿no? Se liberan grandes cantidades de dopamina, ¿no? Y se recaptan grandes cantidades de dopamina, pero en un momento el organismo empieza a decir, no, para, está viendo algo mal, ¿no? Se libera mucha dopamina, entonces que empieza a pasar dos cosas. En primer lugar, el cerebro empieza a generar más receptores de dopamina, ¿no? ¿Para qué? Porque hay grandes cantidades de dopamina, entonces se inauguran más receptores para que no se pierda, entonces recibe más. Y a la vez, al liberar mucha dopamina, se produce menos dopamina. Como que las fábricas que producen el placer empiezan a cerrarse. Entonces, cada vez hay menos dopamina y hay más receptores. Imagínense, yo tenía 5 receptores de dopamina. Cuando tenía relaciones sexuales, mi neurona liberaba 5 neurotransmisores de dopamina, llegaban a los 5 receptores, se producía el placer y estaba todo bien. Era un placer tremendo, que nos quedaba la sensación de algo rico, de algo hermoso, de algo maravilloso. Pero el consumo, ¿qué hace? En vez de liberar 5 neurotransmisores, libera 20. ¿Qué va a pasar? Él recibe 5 receptores y hay 15 que quedan dando vuelta, ¿no? Por el espacio sináptico,
produciendo, ¿no?, todas estas sensaciones de euforia, ¿no?, de hipervigilancia que producen las drogas, desinhibición, ¿no? Hay el cerebro empieza a alterarse químicamente, empiezan a sentirse todos los efectos que, wow, tremendo al principio. Pero ¿qué pasa? Con el tiempo, al liberarse mucha cantidad de dopamina, empieza a liberarse menos cantidad. Y a su vez empiezan a generar más receptores. Ahora no tengo 5 receptores, ya tengo 10 receptores. ¿Pero qué va a pasar? Tengo 10 receptores de dopamina, pero cuando consumo drogas, en vez de liberar 20 como antes, va a liberar 10, porque ya no tengo tanta dopamina. Ahora tengo más receptores que neurotransmisores. ¿En qué se traduce eso? Es que va a ser imposible que la persona pueda volver a sentirse bien, pueda volver a tener placer. No va a tener placer ni comiendo, no va a tener placer teniendo relaciones sexuales, no va a tener placer con interacciones sociales y tampoco va a tener placer consumiendo drogas, porque ya hay menos dopamina, hay muchos más receptores, ¿sí? ¿Cuál es el cambio de estructura de función en el cerebro? Es que ahora hay más receptores, antes no estaban. Ahora las neuronas produjeron más receptores, ¿no? Entonces ese es el cambio de estructura y hay menos dopamina. Es normal esto que suceda en el cuerpo, porque el cuerpo siempre va a intentar defenderse a sí mismo, ¿sí? Vamos entendiendo, lo entendemos de esta manera, ¿no? Una persona que está haciendo dieta, levante la mano los que están haciendo dieta, a ver. ¿En la cuarentena? Se puede igual, ¿eh? Una persona que hace dieta, de repente empieza a tomar mucha agua, empieza a comer frutas y empieza a perder kilos, ¿no? Empieza a perder gramos, empieza a perder, ¿no? Y empieza a hacer deporte, va a caminar y pierde, entonces, ¿cuánto perdí? 150, 150 gramos, 150 gramos, ¿cuánto perdí? 2 kilos, bien. Y tú sacame la cuenta, 2 kilos en un mes, en 10 meses 20 kilos. ¿Pero qué pasó? Al mes y medio, dejo de perder peso. Sigo comiendo menos, sigo corriendo, sigo caminando, pero no pierdo peso. ¿Por qué? ¿Qué sucedió? ¿Por qué dejé de perder peso si sigo con la misma rutina? No como nada. ¿Qué pasa? Que el organismo se da cuenta que se está perdiendo grasa, está funcionando mal, hay hambre, hay crisis, entonces hay que guardar la grasa. El organismo siempre reacciona ante las situaciones extrañas que suceden, ¿no? Entonces el organismo retiene la grasa, la almacena porque está entendiendo que hay problemas. Está perdiendo muchos kilos el pibe, hay que guardar energía. Lo mismo pasa con la dopamina. Hay mucha cantidad que se libera, restringe la cantidad de dopamina. Hay mucha cantidad de dopamina, aumenta los receptores. Ahora, ¿qué pasa? Que la persona que ya tiene más receptores y menos dopamina, podríamos llamar que es un adicto, ¿sí? Esa es la enfermedad de la adicción. Es una enfermedad del cerebro que produce estados mentales, porque por supuesto hay un déficit dopaminérgico que se traduce en la ausencia de la alegría. Hay un déficit de la alegría. Por eso la persona que tiene adicción no maneja los mismos niveles de bienestar que una persona normal. Ayer hablábamos de el sistema de pensamiento adictivo, que es la catastrofización, la mortificación, el pensamiento blanco y negro. Hablamos también de esto de la grandiosidad, ¿no? y el orgullo. Son sistemas de pensamiento adictivo porque es una persona que no tiene un nivel de bienestar. Ahora bien, la pregunta de Pablo es, entonces, ¿nunca voy a volver a sentirme bien? ¿Nunca voy a volver a estar bien? ¿Soy adicto? ¿Voy a estar siempre triste? No. Escuche esto que es muy importante. La adicción es una enfermedad tratable, que se puede tratar, ¿sí? Entonces, la Organización Mundial de la Salud reconoce que una persona con 6 meses sin consumo, limpio, ¿no? Su cerebro empieza a funcionar mejor, podríamos decir, ¿no? Se llama remisión parcial. 6 meses limpio es remisión parcial. ¿Qué quiere decir eso? Que al haber una estabilidad, al no haber presencia de drogas, al no haber químico, al no haber tóxico, entonces, ¿qué sucede? Empieza a aumentar la cantidad de dopamina
y algunos receptores que estaban de más empiezan a hundirse en la neurona. Más tiempo limpio, más tiempo de tratamiento, al año limpio es remisión total. ¿Qué es remisión total, Pablito? Al año limpio los niveles de dopamina son normales. Al año limpio los receptores son normales. ¿Desaparecieron lo que estaba de más? No, se hundieron en la neurona. ¿Sí? Entonces, la persona con un año limpio y de tratamiento. ¿Por qué es importante acá el tratamiento? Porque la persona puede estar un año limpio y su cerebro volvió a estar en la normalidad, pero la persona sigue con los mismos problemas, los mismos conflictos, la misma forma de resolver problemas, la misma forma de elegir pareja, de elegir lugar, de manejarse con la plata. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a salir de estar internado y va a volver a consumir, va a estar 2 años internado, 3 años, 40 años internado y va a volver a consumir, porque no hubo un trabajo personal. Porque la abstinencia no es lo mismo que la sobriedad. La sobriedad es cuando uno tiene un trabajo personal y tiene un crecimiento espiritual, ¿sí? Si yo me abstengo solamente, sigo siendo un drogadicto pasivo, sin droga, un borracho seco, sin alcohol. Es muy importante trabajar el día a día lo que me va pasando, compartir mis 24 horas, cómo estoy, cómo me siento, pero yo no quiero ir a un grupo porque no quiero hablar de droga. Quédate tranquilo que en un grupo no se habla de droga. Se habla de cómo me siento con mi pareja, con la plata, con el trabajo, con la cuarentena, con la angustia, con el miedo, con la ansiedad. ¿Qué me está pasando con lo que me está pasando? ¿Sí? Entonces, es muy importante el tratamiento. ¿Por qué? Porque lograste un año limpio, lograste remisión parcial y con un buen proceso. Sos vos. Podés crecer, podés vivir normalmente. ¿Y qué pasa si consumo? Vuelve el círculo. Consumo, pérdida de control, abstinencia, pensamiento de consumo. ¿Pero por qué? Si ya estoy un año limpio. ¿Por qué? Si ya tengo un año limpio, ya me curé. Ya estoy curado. O sea, puedo consumir. Ahora, antes no, porque antes era un drogadicto. Ahora puedo tomarme un vasito de cerveza, puedo tomarme una rayita de merca, puedo fumar una chalita. Si ya no estoy enfermo, ya me curé. Remisión total. No, porque la adicción es una enfermedad crónica. ¿Por qué? Si ya tengo mi cerebro normal. ¿Sabes por qué? Porque los receptores que estaban de más antes no se fueron, están hundidos, anulados. Pero apenas levantes la primera en consumo, nuevamente los receptores se vuelven a activar todo. La dopamina se libera, la primera vez se libera en grandes cantidades, la segunda vez menos, la tercera vez ya no se libera. O sea, las personas piensan que volver a consumir después de un año, o después de más de un año, van a tener el mismo efecto, la misma forma de consumir que al principio, que fue cuando nuestro cerebro estaba sano, que fue que el mambo nos duraba un par de días, que nos matábamos de la risa, que nos reíamos, que nos divertíamos, que nos drogábamos, que salíamos de gira, después nos seguíamos riendo un montón de tiempo, nos reímos consumiendo y disfrutamos el consumo hasta que se enfermó el cerebro. Y tenemos esa fantasía de control, que vamos a volver a consumir como cuando empezamos. Pero lo que no sabemos es que vamos a volver a consumir como cuando terminamos. Como la última vez, como cuando me la di en la pera y robé y arruiné mi familia y dejé a mis hijos y violenté a mi mujer y tuve problemas y me angustié, que casi me suicidé, que estuve internado en el hospital, que estuve en el loquero, que estuve en la cárcel. Después de consumir, de estar limpio un año y medio, la persona que vuelve a consumir como la última vez y no como la primera. Porque la adicción es una enfermedad crónica. ¿Se puede recuperar? ¿Podés vivir normalmente? Sí. Como si nunca hubieras consumido. Como si nunca hubieras consumido. Pero no vuelvas a consumir. Porque te va a pasar lo mismo que cuando consumías.
Y pero yo me quiero tomar una cerveza como mi hermano, como mi familiar. ¿Para qué? Y porque quiero estar bien. ¿Qué nos pasa? Que volvemos a consumir. Y otra vez volvemos a sufrir. Para un adicto, un vaso es mucho, un cajón es poco. Un vaso es mucho, un cajón es poco. Porque es consumo, pérdida de control, abstinencia, pensamiento de consumo. ¿Hay esperanza? Por supuesto que sí. Yo llevo 17 años limpio solo por hoy. El récord de un adicto son 24 horas. Si hoy hago lo necesario, voy a estar limpio, voy a ser un hombre feliz, voy a ser un hombre en crecimiento, un hombre bendecido. Todo lo que no pude ser durante los años de consumo, lo voy a lograr en mis años de recuperación. Y más aún. Voy a leer algunos mensajitos, chicos, ¿sí? A ver. Hay un montón de mensajes. Paula Ferreira, hola Carlos, ¿cómo estás? Yo pasando una situación con mi hija. Eso se lo hemos leído, bien. Vamos. Bien. Marines Díaz, solo por hoy, es muy importante, todos deberíamos trabajar en esto solo por hoy. Se puede, vamos que se puede. Betty Franco, buenas noches, ¿cómo están? Paula Ferreira, sí me siento responsable de no haber estado. Sole Soledad, buenas noches. Carlos, recién acuesto a Ángela, muy interesante la charla de hoy. Mañana vamos a hablar de la culpabilidad de los padres. Mi hijo consume, mi hija consume. ¿Soy culpable? Carla Marcelo, una vez lo escuché a Facundo Manes hablar de esto. Lleva Zorrilla. Hola, buenas noches, gente. Sí, lo reprimido cuando está dormido te pide salir. Diana Amado, la típica frase. A mí no me maneja, yo lo sé manejar. Mirá, ahí estábamos hablando con Pablo Santillán, que es un chico que estuvo limpio casi un año. Y hay una característica que precede la recaída, que es la soberbia y la grandiosidad. ¿Sí? La soberbia de pensar que ya estoy, que ya no necesito recuperación. Pero bueno, una persona que tiene diabetes también tiene una enfermedad crónica. ¿Vos te pensás que no quiere comer lo que quiere comer? Sí, pero tiene que aceptar la enfermedad y tiene que tratarse, si no sufre. Porque el organismo, gratuitamente entonces, hackeo el sistema de recompensa, se libere dopamina, gratis. No, el cerebro es un órgano como cualquier otro, se enferma. Nada más que los síntomas de las enfermedades del cerebro son conductuales, ¿no? O sea, no me va a doler el cerebro, voy a hacer cosas que no entiendo. El cerebro enfermo no me duele. ¿Qué hago? Cosas que no entiendo. Estoy con personas que no quiero estar. Hago cosas que no quiero hacer. Termino estando en lugares que nunca pensé estar. Esos son los síntomas de la enfermedad del cerebro, ¿no? Que produce estados mentales. Pero es como un estigma también, ¿no? Un enfermo mental es alguien que... No, o sea, los órganos se enferman, los órganos hay que cuidarlos, y si entendimos que bueno, que me enfermé, necesito aceptar la enfermedad para adueñarme de ella y no que la enfermedad se adueñe de mí. Hablo de muchas enfermedades crónicas, otras. Lo que pasa es que cuesta aceptar la adicción como una enfermedad crónica. Le cuesta a la gente, no sé por qué. Si lo dice la Organización Mundial de la Salud. Estamos todos atrás de la OMS con el tema del coronavirus. Pero la adicción no, crece y crece y crece porque nadie reconoce la adicción como una enfermedad. La quieren tratar de muchas formas, pero si se trata, la persona se recupera y vive normal.
vive normal como si nunca hubiera consumido, si hace tratamiento. ¿Sí? Es importante el tratamiento. Mamá, si tenés tu hijo que está en problema, tiene que hacer tratamiento, pero no consume, está en abstinencia, va a consumir. No, pero ahora fuma marihuana, es droga. Toma alcohol, es droga. O sea, le está tirando los bigotes al tigre. Tirá los bigotes al tigre, un poquito de droga, pum, te la das en la pera. Después dices, ay, ¿por qué me drogué? Y porque tengo un problema con el consumo. Tengo una enfermedad. ¿Todo el que consume está enfermo? No. De 100 personas que consumen, 20 personas pasan en un consumo problemático o un abuso y un 5% se enferma. Pero la persona que tiene un consumo problemático, o sea, que no puede parar, que tiene falta de control y que hay angustia cuando no consume, se va a enfermar, porque lo que te enferma es el tiempo de consumo. O sea, ¿en cuánto tiempo se enferma un cerebro? Y depende también. Depende si la persona tiene un cerebro sano. Depende a la edad que empezó a consumir la persona. Si la persona empieza a consumir entre los 12 y los 17 años, se va a enfermar muy rápido. Ya a los 18 años, 19 años ya va a estar enfermo. ¿Por qué? Porque el cerebro todavía no se terminó de formar. A los 20 años se termina de formar. Y yo empiezo a meterle químico, tóxico, empiezo a atacar el cerebro de temprana edad. Preguntale a los adictos, mirá, ustedes que están acá mirando en vivo, pregunten a un adicto a qué edad empezaron a consumir. La mayoría de los adictos empezamos a consumir antes de los 17 años, cuando nuestro cerebro no estaba formado. Así que imagínate, mamá y papá, el gran desafío que tenés por delante de evitar. Si vos podés evitar que tus hijos consuman alcohol, droga, alcohol es droga, ¿no? Pero es una droga que tienen que tomar los chicos. Yo prefiero que tome en mi casa y que no tome afuera. No tiene que tomar nada, porque es droga, es un niño, es un cerebro de niño. Si nosotros podemos lograr que nuestros hijos no consuman drogas hasta los 18 años, que es la mayoría de edad, después es muy difícil que su cerebro se enferme. Quizá entran dentro del 80% que no se enferma. Quizá consuman alguna copa y nada más. Quizá. Es un factor de riesgo muy grande el consumo a temprana edad. Tenemos que lograr que nuestros hijos a los 18 años, cuando le decimos, hijo, vamos a conquistar el mundo, tengan un cerebro sano. Es lo mismo que hablábamos de las águilas, ¿no? ¿Cómo una mamá águila va a empujar a su pichoncito águila si no tiene alas? Si no se desarrollaron las alas. ¿Cómo una mamá va a motivar a que su hijo emprenda en la vida una vida autónoma, una vida próspera, si no tiene un cerebro sano? Si empezó a consumir a los 12, a los 13, a los 14. Le va a costar mucho más todo. No quiere decir que no lo va a poder hacer. Lo va a poder hacer porque el cerebro tiene una característica importante, es elástico, es plástico. ¿Y qué va a pasar? Si hay partes que no están funcionando bien, otras partes van a ayudar. Si vamos todos juntos, dice el cerebro. Vamos que vamos a salir adelante. Pero para eso es importante un tratamiento, ¿no? Para eso es importante que nosotros podamos entender eso. Si hay gente que va a la iglesia, que está ahí, si sos pastor, si sos líder, vos podés acompañar a una persona en un proceso también, si podés entender estas cuestiones, ¿no? A veces decimos, no, ya vino a la iglesia, se curó. No se curó nada. Está en la iglesia, está en abstinencia. Pobre pibe. El día que se pelee con alguno de ustedes, con algún líder o con alguien, se la dan la pera y no aparece más. Pero es un profeta, pero es un siervo, pero predica, todo lo que vos quieras. La adicción es una enfermedad que no respeta título, ni ministerio, ni nada. Cuando aparece el pensamiento de consumo, después de la abstinencia, no parás. No parás. Y no es que va a consumir, ahora que conoció a Dios, que estuvo limpio un montón de tiempo, no es que va a consumir y dice, me tomo una copita. No, se va a tomar una copota, va al trance, se va a comprar una bolsota y se la va a dar en la pera y no va a parar. ¿Por qué no va a parar? Porque no hizo tratamiento. Porque una persona que tiene tratamiento y que conoce la enfermedad y conoce la adicción y se conoce a sí mismo y tiene un proceso, ¿sabe qué pasa cuando consume y se la da en la pera mal?
se levanta a los 2 o 3 días, se levantó y sigue en proceso, porque ya sabe, ya conoce, tiene herramientas para levantarse y para entender lo que le está pasando y para sobreponerse y para entender que esos pensamientos de consumo son solo pensamientos que van a venir y se van a ir y después voy a estar tranquilo. A ver acá. El diabético, claro, enfermedades crónicas hay muchas. La diabetes, la hipertensión, no, bueno, hipotiroides. Usted tiene que medicarse todos los días, ¿no? El diabético tiene que medirse todos los días. ¿Cómo está la insulina? ¡Pum! Se mide. El que se cuida, el que no se cuide, ¿sabe cómo termina? Mal. Termina cortando los miembros del pie, termina perdiendo la vista, porque no quiere aceptar la enfermedad. Porque alguien le dijo que no puede estar enfermo. Sí, si nosotros administramos mal nuestro cuerpo, nos podemos enfermar. Pero si nos enfermamos, nosotros podemos hacernos responsables de esto y encarar y superarnos, salir adelante, vencer, cambiar la historia. Porque una enfermedad no va a decidir por nosotros. Una enfermedad no va a determinar nuestro destino. Si nosotros nos hacemos cargo. ¿Sí? Chicos, se nos fue la hora. Otra vez, qué importante poder charlar sobre estas cosas, ¿sí? Y poder entender que una debilidad no va a decidir por nosotros. Que nuestro pasado no va a decidir sobre nuestro futuro. Y que una enfermedad no va a tomar el control de mi vida. Porque los adictos no somos enfermos. No. Tenemos una enfermedad que es distinto. Si vos tenés una enfermedad crónica, ¿sabés que no sos un enfermo o una enferma? No, porque no nos identificamos con la enfermedad. Nos identificamos con la salud. Tengo una parte enferma, pero tengo todo mi organismo sano. Tengo salud, me apoyo en la salud y ahí me paro. No le puedo decir soy enfermo porque ahí me pongo en lugar de víctima, de impotente, pero no. Yo reconozco que tengo una enfermedad, la voy a tratar. Sí, yo me voy a encargar. Con la ayuda de Dios, con la ayuda de mis padres, con la ayuda de un programa, con la ayuda de mis pastores, con la ayuda de mi familia. Necesito mucha ayuda. Pero ¿saben qué? No soy un enfermo. Soy una persona. Soy una persona que necesita ayuda. ¿Sos una persona que necesita ayuda? No somos dioses. No somos omnipotentes. Somos vulnerables. Somos vulnerables. Nos equivocamos. Si yo te hago una pregunta en esta noche y te digo, mira, ¿a qué edad de tu vida te gustaría regresar? ¿Y para qué? ¿A qué momento de tu vida te gustaría regresar? ¿Y para qué? Cada vez que hago esta pregunta, la persona me dice, bueno, yo quisiera volver a los 17 años, que es cuando empecé a consumir. No, yo quisiera volver a los 14 años, que es cuando mis padres se separaron. No, yo quisiera volver a los 10 años, que es cuando falleció mi abuelo, que me crió. Si yo te pregunto a qué edad te gustaría volver y para qué. No, a mí me gustaría volver a los 19 años porque tomé muchas malas decisiones y que ahora lo reconozco, me equivoqué.
traté mal a mis seres queridos. Hoy estoy solo, perdí mi familia, perdí muchas cosas. Quisiera volver a ese momento antes de caer preso. Tuve muchos años preso. Quisiera volver a ese momento antes de meterme a ese negocio a robar. Quisiera volver a ese momento antes de levantarle la primera vez la mano a mi mujer, porque después no paré de levantarle la mano, no paré de golpearla, no paré hasta que se fue. Y hoy formó una familia feliz con otra persona. Me gustaría volver a ese momento. Me gustaría volver al momento donde malcrié a mis hijos, porque ahora que entiendo, los abrazaría, los amaría, pero los ayudaría a tener responsabilidades, los ayudaría a tomar mejores decisiones y no sufriría por ello. Me gustaría volver a ese momento, a donde no abracé a mi hija cuando ella me vino a pedir ayuda y cuando me vino a decir que la estaban abusando y yo no le creí. Eso la partió al medio a mi hija nunca más fue la misma conmigo después que yo la rechacé y no le creí cuando ella me habló de ese abuso. Me gustaría volver a ese momento para volver a abrazar a mi hija, para volver a abrazar a esa persona. Me gustaría volver ahí. Y yo te pregunto, ¿a qué momento de tu vida te gustaría volver y para qué? ¿Qué me dirías? Para ir cerrando, chicos, no se puede volver, porque el pasado no existe, son solo recuerdos que son significativos hoy. No existe la máquina esa. Pero lo que sí quiero decirte es algo muy importante, ¿sí? Es algo muy importante, que hoy es un día muy importante. Hoy es un día muy importante. Hoy es más importante que ese día que vos quisieras volver. Hoy, si vamos en perspectiva, hoy es el pasado de dentro de 5 años. Hoy es el pasado de dentro de 10 años. Hoy va a ser el pasado de dentro de 2 años. No vas a poder volver el tiempo atrás, pero si hoy sos consciente, puedes hacer lo necesario hoy, porque es de acá hacia adelante. Hoy puedes ir y abrazar a tu hija. Hoy puedes empezar a hacer algo mejor por tus hijos y nunca le pusiste límite. Hoy puedes empezar a amarlos a través de los límites, a amarlo a través de la comprensión, amar a tus seres queridos. Hoy puedes irte de ese lugar de incomodidad. Hoy puedes irte de esa persona que te hacen daño. Hoy lo puedes hacer. Hoy puedes empezar a cambiar la historia. Hoy. Y dentro de 3, 4 años vas a decir, menos mal que tomé esa decisión. Menos mal que fui valiente y tomé la decisión, fui consciente. Y hoy estoy en un lugar mejor. Amigos, nadie va a hacer lo que te toca hacer a vos. Nadie. Nadie lo va a hacer. No hay nadie fuera tuyo que pueda salvarte de esta situación. Solo vos. Pero es importante entender que una debilidad no puede decidir sobre vos. Una enfermedad no puede decidir sobre tu destino. ¿Te animás hoy? ¿Te animás hoy a levantarte a tu favor? Dios le dijo a Josué, mi siervo Moisés murió, ahora levántate y cruza este Jordán. ¿Qué le dijo Dios a Josué? Ya hay un tiempo que terminó, ya hay una época que ya no va a ser igual. Moisés no está más. Ahora estás vos, Josué.
Hay un tiempo diferente. Antes era otra persona que podía hacer algo, pero ahora no, ahora es tiempo que vos te levantes, porque hay un tiempo, este es un tiempo distinto, amigos. Es un tiempo distinto, es el tiempo de Josué, es tu tiempo de levantarte, de cruzar el Jordán, cruzar tus miedos, cruzar tus limitaciones, vencer todas tus limitaciones e ir en busca de aquello que nadie te va a dar si no lo alcanzás vos. Nadie. Nadie. Es tu tiempo. Chicos, Dios los bendiga mucho en esta noche y bueno, nos estamos despidiendo y gracias por compartir, gracias. ¿Qué decirle? Yo dormí 4 años en la calle, 4 años como un indigente, estuve privado de mi libertad, estuve 2 años y medio internado en un centro. Entendí con los años que si yo no lo hacía, no lo hacía nadie. Terminé la secundaria a los 39 años, terminé mi carrera terciaria a los 43 años, hice mis especializaciones, estudié. Es hoy, el momento es hoy. Podés estudiar, podés terminar, podés hacerlo, podés soñar, porque sos vos. El cementerio es el lugar más rico del planeta, porque ahí están todos los sueños que nunca se cumplieron, los planes que nunca se llevaron a cabo, las carreras que nunca se estudiaron y las personas se las llevaron con ellos. No te lleves nada a la tumba. Chicos, Dios los bendiga mucho y los abrazo acá a la distancia. Y para cerrar, ya se nos está yendo un poquito el tiempo, pero vamos a tomarnos unos minutitos para que puedas tirarme alguna frase, algo que te haya quedado, algo que te haya sido de bendición, porque como decimos acá en este espacio, lo que devolvemos se multiplica, ¿sí? Alguna frase que te lleves en esta noche, algún pensamiento que te lleves en esta noche, puedes hacerlo. Bien. Bueno, gracias chicos. Mañana vamos a hablar, sí, sobre paternidad y demás. Grande, Pablo. Chicos, ¿tienen alguna frase, algo que le haya quedado? Ya estamos cerrando. Yo después les prometo que voy a responder todas las preguntas, ¿sí? Genial, Carlos. Quiero felicitarte por lo que haces y contarte que sabes lo bien que me hacen a mis papás. Gracias, Solcito. Muchas gracias. Gracias a vos por compartir con nosotros. Muchas gracias. Hoy abrazo, me río y disfruto, dice Pablito. Pablo, cómo te quiero, Pablito, cómo te quiero, papi. Estoy construyendo un buen pasado. Vamos, Nati. Qué genia, Diana Amado. Nunca sé qué responder porque no quiero volver nunca atrás. Bien, Diana. Un buen pasado, el mejor de los. Qué bueno, chicos. No hay nadie que pueda ayudarte más que yo sí puedo, sí. Shalom, gracias, Elida. Muchas gracias.
Carla, genia. Para un adicto, un vaso es mucho y todo lo que viene atrás ya no alcanza. Vamos, no mirar atrás. Rompimos la reversa. Rompí la reversa, bueno, sí. Qué hermosa adoración. Gracias, Moni. Nadie puede hacer lo que me toca hacer a mí. Dios te bendiga. Que el Eterno te bendiga. Chicos, Dios los bendiga mucho. Gracias por compartir. Comparta el video en sus redes, compártanlo en los grupos, compartan lo que salimos a pescar esta noche. Si encontramos a alguien que sufre y puede tener un poquito de esperanza, hemos logrado el objetivo. Bendiciones.